En Nicaragua nadie se salva, ni el hermano del dictador Daniel Ortega, porque después de 4 meses con casa por cárcel, Humberto Ortega falleció en el hospital militar en Managua. Tampoco se salvan los puestos más altos en el estado. Te contamos cómo funciona la purga sandinista y quién la ejecuta. Y en Costa Rica declaran la ley Jaguar inconstitucional. Sí, de nuevo. Y te lo explicamos aquí, en la noticia de la semana. Un domingo, cumplo 3 semanas de estar prisionero político en el régimen de casa por cárcel. Me suspendieron todas mis libertades. Ni la familia se salva de la purga de los dictadores Daniel y Rosario. Tampoco ser familiar te exime de ser prisionero político. Humberto Ortega, hermano menor de Daniel Ortega, falleció este lunes 30 de septiembre, después de cumplir 4 meses bajo un régimen de casa por cárcel, mismo que le deterioró su salud y le provocó un paro cardíaco. Mi condición de salud está muy precaria. Todo el estrés que en prisión no se me multiplica. Puede producir un desenlace fatal en cualquier instante. Pero si ese hombre fue el responsable de miles de muertos en los años 80. Ese no era preso político, bien preso estaba por todo lo que hizo. Si bien se le pueden adjudicar crímenes a Humberto que nunca fueron juzgados, su detención se dio días después de haber dado una entrevista cuestionando el poder de la pareja de dictadores. Y al igual que muchos opositores, su detención cumple con todas las características de ser un preso político. Recordemos que es un preso político. En 2012, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa estableció una definición por primera vez a nivel internacional sobre algunos requisitos para calificar a un prisionero político, que incluyen, entre otras cosas, procedimientos injustos al momento de la detención, que el arresto haya sido impuesto meramente por razones políticas sin ninguna conexión con algún delito, que las circunstancias del arresto violen las garantías fundamentales, en particular libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, etcétera, etcétera. Recordemos ahora quién fue Humberto Ortega. Bajo el mando de Humberto Ortega, como general del ejército durante los años 80, se impuso el servicio militar obligatorio, en donde miles de jóvenes fueron asesinados y otros miles salieron al exilio al mismo tiempo que la revolución sandinista cometía atrocidades contra civiles y mujeres. Y después de la derrota de la revolución sandinista en 1990, Humberto continuó siendo el jefe del ejército hasta 1995. Durante ese periodo ocurrieron asesinatos de líderes de la Contra, así como de campesinos que habían pertenecido a esa organización y se habían desarmado. Ni Humberto ni el ejército fueron investigados si habían tenido o no un rol en estos operativos, pero lo cierto es que fueron de tipo militar y ejecutados con mucha precisión. Y otro suceso que lo persiguió de por vida es el asesinato en 1990 del joven de 16 años Jean-Paul Jenny a manos del equipo de escolta de Humberto Ortega. Este caso quedó en la impunidad, pues las pruebas del crimen desaparecieron y los implicados fueron absueltos. Normal en Nicaragua. He ordenado al general de ejército Humberto Ortega Saavedra continuar en su cargo. Yo estaba en Gualala y el ejército asesinaron al difunto Erling. Él llegó herido, yo estaba ahí en ese tiempo. Lo llevamos al hospital herido porque el ejército lo había herido en la calle, ahí en Gualala. Lo llevamos al hospital. En ese momento estaba la tal doctora esta Sonia Castro. La doctora esta ordenó que no lo atendieran y lo sacó y lo mandó a sacar para la calle. Y en la propia calle lo asesinó el ejército después que estaba herido el comando Erling. Y siguiendo con la purga sandinista, una investigación de Divergentes confirmó que la Contraloría General de la República, por orden, obviamente, del comandante y la compañera, coordina investigaciones en otras oficinas públicas para después ejecutar despidos masivos. La Contraloría trabaja con la Policía Nacional, Economía y el Ministerio del Interior y secretarios políticos. De acuerdo a una fuente del Ministerio del Interior, esta unidad se instala en cualquier otra oficina del Estado y trabajan por semanas. Al final, el resultado son los despidos de empleados que habían sido contratados sin justificación o actos de corrupción que no han sido informados a los compañeros Daniel y Rosario. Como quien dice, estaban robando pero sin permiso. Pero no solo a los soldados rasos de las instituciones públicas le pasan la guillotina. Como ya sabemos, han habido barridas hasta en las más altas esferas de la confianza. Como es el caso del jefe de escolta que trabajó 25 años para Ortega, pero que le cayó mal a la compañera. Pero estas barridas no son así nomás.
Una base de datos construida por Divergentes revela que 111 altos funcionarios sandinistas han sido destituidos por la pareja presidencial en tan solo 21 meses. Entre ellos hay asesores presidenciales, magistrados, ministros, viceministros, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gran purga obedece a la compactación del Estado anunciada por la copresidenta Rosario Murillo, la ejecutora de esta gran movida y quien prepara el escenario para su asunción presidencial en 2026. Prepárense que la compañera va con todo para la campaña presidencial. Y si no me creen, en divergentes.com tenemos estos temas recién publicados. Tú hurtaste mis tartas. No, Majestad. Crema de zacapaya. ¡Es que no lo resistí! ¡Tenía demasiada... ¡La cabeza! Y en Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia todavía funciona, no como en Nicaragua. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la segunda versión del proyecto de Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica, presentada por el gobierno de Rodrigo Chávez Robles. La ley había sido señalada de violar los derechos de la Constitución porque afectaba las competencias asignadas al ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, además de violar principios constitucionales en materia de contratación pública, particularmente al de la exigencia de realizar licitaciones. Y esta fue la noticia de la semana. Suscríbete a este canal, compartí y darle like a este video. Y además, seguinos en todas nuestras redes sociales.